Los conflictos mundiales, las guerras continúan, también los mercados operan sobre diversas variantes. En este caso hoy ha primado y mucho en las bolsas, sobre todo en las de los Estados Unidos, la decisión que se conoció el viernes de Moody's de rebajar la calificación de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, y ya veremos sus efectos en el día de hoy. Sí, que lo contábamos aquí en la noche de Canal 26. Vamos a recorrer lo que sucedió con las bolsas, vos lo decías, Sebastián, en este caso en el continente americano. El principal índice de Brasil, el Bovespa, subió 0,32%, el IPC en México también subió 0,87%. En Argentina el Merval subió 2,21%, el índice IPSA de Chile subió un 0,07%. Nos vamos a Perú, el Lima Hydra cayó 0,17%, el Colcap en Colombia subió 0,69%. En el caso del IBC de Caracas en Venezuela, la suba fue del 2,95%, y ya en los Estados Unidos habían comenzado cayendo las bolsas, después corrigieron al final de la rueda. El Dow Jones cerró arriba 0,32%. El Nasdaq 0,02% arriba, el Standard & Poor's 500 también cerró con una suba del 0,09%. Vamos a compartir las bolsas europeas a propósito también de un día donde influyó lo que contábamos recién a modo de anticipo, el acuerdo de Unión Europea-Reino Unido. Sí. Vemos en España el IBEX 35, 0,25% arriba, el principal índice de Inglaterra 0,17% en alza. En Alemania el DAX 40 subió un 0,7%, el principal índice de la bolsa de Francia, el CAC 40, cayó un 0,04%. El MIB en Italia cayó también 1,20% y ascendió el SMI en Suiza 0,18%. Y vamos a compartir lo que sucedió en la rueda de este día lunes con el AEX 25 de Holanda, que cayó un 0,15%. De Europa vamos a Asia. Vamos. Compartimos entonces primero el Nikkei 225 en Japón, cayó 0,68%, y también registró una caída el Hang Seng en Hong Kong, 0,05%. Baja para el Kospi de Seúl en Corea del Sur del 0,89%, ya posándonos en los indicadores bursátiles chinos, como el índice Shanghái, la suba fue del 0,12%. Y el China A50 registró una caída del 0,42%. Bueno, esta es la repercusión en los mercados. Sabemos que la tregua entre Estados Unidos y China en función de la puesta en marcha de aranceles recíprocos altísimos, 145 a Estados Unidos, 125 había dispuesto China, ese acuerdo para que esto al menos no tenga efecto por 90 días, ha generado por un lado alivio de los mercados en muchos casos y también de los productores, exportadores y consumidores, pero también, Ornella, la aceleración a la hora de tratar de hacer operaciones, de contratar fletes, de cerrar acuerdos de compra y también, por supuesto, sus contenedores a los fines de no saber qué puede pasar cuando transcurran los 90 días. Sí, claro, genera incertidumbre, sin lugar a dudas, y por ese motivo todo esto que vos estabas relatando y aceleran la producción las distintas empresas, ¿no? Teniendo en cuenta también que es un acuerdo temporal, nosotros lo decíamos recién y lo venimos destacando, sobre todo desde que se llegó a ese entendimiento allí en Suiza. Es por 90 días, no se sabe qué va a pasar después. Exactamente, ahí por supuesto no hay dudas de que las negociaciones van a continuar. Estamos hablando de las dos principales economías del mundo. Ya hemos vivido en su momento la etapa de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, la guerra comercial con China, pero que en definitiva encontró puntos de acuerdo. Cada uno de los países trata de, por supuesto, de marcar sus diferencias. No va a ser muy diferente ahora, pero hay una renovada manera del gobierno norteamericano de encarar este tema de los aranceles y darle prioridad a la producción dentro del territorio de los Estados Unidos, lo que por supuesto abre también signos de interrogación en aquellos que tienen que tomar decisiones estratégicas. Sigo produciendo en China, voy a producir a los Estados Unidos, como vos decías, acelero producción a los fines de saber con qué arancel voy a exportar mi producto. Y vos hablabas de conversaciones que seguramente continúen, ¿no? Cuando expire este plazo, ¿no? De esta reducción por 90 días de los aranceles recíprocos. Pero hay un mecanismo en donde se mantienen constantemente las conversaciones. Un tanto informal, podríamos decir, pero la semana pasada, por ejemplo, se llevó a cabo una conversación entre autoridades dentro del comercio allí en el gigante asiático y el representante comercial de los Estados Unidos.
Unidos. Y estamos hablando de una conversación luego del entendimiento sucedido en Ginebra. Y hay que prestarle atención, ya que estamos hablando de negociaciones comerciales y centrándonos en Asia, porque parece que se han trabado las charlas, las conversaciones, si bien el enviado de Japón, el enviado en cuanto a la representación comercial japonesa, tiene previsto esta semana estar en los Estados Unidos, ha endurecido su postura a Japón en virtud de un diálogo que viene teniendo con los Estados Unidos, que parecía iba a ser mucho más flexible y que al menos en las últimas horas, al menos parece haberse complicado en términos públicos. Sí. Veremos si es una negociación y es una táctica de negociación lo que estoy contando. Y por ese motivo Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo en el marco de la previa a lo que será la cumbre del G7, en donde se reunirán ministros, los ministros de finanzas que forman parte del G7, dijo: nosotros vamos a negociar con quienes lo hagan de buena fe. Y apuntó directamente a esto que vos estás diciendo, Japón. Bueno, vamos a compartir algo que sí ha sido importante en materia de economía. También tiene, por supuesto, su correlato político. No hay economía sin política, esto está claro. No prima la economía si antes no hay una negociación política que pueda desembocar en un acuerdo económico, que es lo que ha terminado de suceder entre el Reino Unido y la Unión Europea, que han sellado un entendimiento, la prolongación incluso de cláusulas que ya tenían como contraparte al Reino Unido y a la propia Unión Europea. Si te parece, Ornella, lo repasamos en la nota siguiente. Lo vemos. Reino Unido y la Unión Europea celebraron su primera cumbre bilateral desde el Brexit, hace 5 años. Tras meses de negociaciones, ambas partes concluyeron el lunes en Londres una asociación relativa a defensa y extendieron 12 años más el acuerdo de pesca que concluía en 2026 y que permite a los barcos europeos faenar en aguas británicas y viceversa. A cambio, los británicos podrán exportar más fácilmente sus productos hacia el mercado europeo, gracias al reconocimiento mutuo de normas fitosanitarias. Estamos pasando página, estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestra relación única. Esta es la historia de unos socios históricos y naturales, codo con codo en la escena mundial. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, intenta buscar un difícil equilibrio entre su deseo de reforzar los lazos con los 27 países del bloque y los reclamos de la extrema derecha, que lidera los sondeos de intención de voto y es partidaria de un Brexit duro. Es hora de mirar hacia adelante. Es hora de dejar atrás los viejos y rancios debates y luchas políticas para centrarnos en ofrecer soluciones prácticas y de sentido común que consigan lo mejor para el pueblo británico. Ambas partes mostraron desde el principio una clara voluntad de llegar a un acuerdo en defensa, en pleno esfuerzo de Europa para rearmarse frente a la amenaza rusa y las incertidumbres generadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Ahora vamos a ver cómo se inició la semana en términos de la economía argentina, que también ha incorporado el resultado de ayer de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que seguíamos muy de cerca durante todo el domingo aquí en la pantalla de Canal 26. Comencemos con la cotización del dólar. Vamos a ver entonces qué pasó con el oficial y el turista, cómo cerró en esta jornada de lunes, comenzando la semana. 1.155 su valor. El oficial, en su variación, registró de esta manera una baja del 0,43%. Bueno, en esa misma línea de porcentajes en cuanto a la retracción de su cotización, el dólar turista cerró en 1.501 pesos, una baja del 0,43%, porque es el dólar al que se le incorpora, por supuesto, el 30% de retención a cuenta del impuesto a las ganancias. Vamos a ver en pantalla el nivel de las reservas del Banco Central de la República Argentina al día de hoy, que se ubican en los 38.299 millones de dólares. Y compartimos ahora las tasas, la tasa de política monetaria también aquí en nuestro país, en la República Argentina, la nominal anual 29% y se mantiene la efectiva anual también en el 33,63%. Veamos a continuación el índice UVA y el índice SER, que también informa el Banco Central Argentino todos los días. El índice UVA 1469,03, el índice SER 583,27. Vamos a ver los bonos. Primero, el al 30 en dólares
$67.89 de dólar, registró en su variación un alza del 1,85%. Y los bonos del Tesoro, como el TX25 en pesos, hoy subió 1.225, la suba fue del 0,49, y el TX26, también es en pesos, 1.420, en este caso cayó un 0,14. Compartimos las acciones del Merval, de la Bolsa de Buenos Aires, las principales empresas, comenzando por Celulosa Argentina, 2,35% a la baja. En el caso de Ledesma, cayó 1,79%. Aluar no tuvo cambios en sus cotizaciones del día de hoy. El Banco Francés registró un alza del 3,96%, también suba para Banco Macro, 2,76%. Bolsas y Mercados Argentina subió 0,49%. Central Puerto en Buenos Aires subió 1,95%. Sociedad Comercial del Plata subió 1,62%. Cresud, 3,37% arriba. Una buena rueda para Edenor, que subió 6,12%. En el caso del Grupo Financiero Galicia, trepó 1,37% en la rueda de este día lunes. Registró un alza también las acciones de IRSA, 2,25%, y también las de Loma Negra, 2,25%. Metrogas, 3,73% arriba, Pampa Energía y una suba del 2,59%. El Banco Superviel, una suba del 6,56%, y alza también para Telecom Argentina, 2,73%. Transportadora Gas del Norte, 0,42%, del Sur, 3,05% de suba en la rueda de este día. Las acciones de Transener, 2,55% arriba, y cayeron las acciones de Ternium Argentina, 0,77%. Banco de Valores en alza, 1,11%, y cerramos con YPF, que subió en Buenos Aires un 2,08%. Bajó el riesgo país argentino también en el día de hoy, porque operaron en alza los bonos. En eso sí hubo parte de efecto electoral de ayer domingo en Buenos Aires. Estamos compartiendo entonces 651 puntos, registró, cero cambios, ¿no? En las últimas 24 horas, sin movimientos. Vamos a recorrer el continente americano. ¿Qué pasó con este mismo indicador, pero en las distintas naciones de América? Hoy trepó mucho el bono a 30 años del Tesoro de los Estados Unidos, que llamó mucho la atención. Uruguay, 92 puntos básicos, sin cambios. Chile, 122, una suba del 0,5%. Perú, 155 puntos, registró un alza del 0,1%. Paraguay, 166, suba del 0,8%. Guatemala, 197 puntos básicos, subió 1,3%. Costa Rica, 205 puntos, subió 0,5%. República Dominicana, 214 puntos, subió 0,8%. Brasil, 219 puntos básicos, un alza del 0,5%. Panamá, 279 puntos básicos, la suba fue del 2%. En el caso de México, 307 puntos, una caída del 0,5%. Nos vamos a Colombia, 353 puntos básicos, subió 0,8%. También subió el riesgo país de Honduras, 0,4%, y registró, allí vemos los puntos, 359. El Salvador, 408 puntos, subió 0,5%. Argentina se mantiene en 651 puntos básicos. Ecuador, 1.031 puntos, subió 2,5%. Bolivia, 2.044 puntos básicos, subió 3,2%. Cerramos con Venezuela, cuyo riesgo país cayó 4,3%, se ubica en 16.215 puntos básicos. Volvemos a los Estados Unidos. Nos vamos a Wall Street y a observar qué sucedió con las acciones de las empresas argentinas que cotizan allí en los Estados Unidos en Wall Street, comenzando por el Banco Francés, 4,3% arriba. Central Puerto en alza, 3,8%. Cresud también subió en la rueda del día de hoy, un 3,3%. Despegar subió también 0,2%, y los papeles de Edenor registraron un alza del 5,4%. En el caso del Grupo Financiero Galicia, las acciones hoy treparon 2,7%. Globant subieron 3,9% sus acciones en Nueva York. IRSA subió 4,1%, las acciones de Loma Negra también ascendieron 3,6%. Mercado Libre y una leve retracción del 0,2%. Pampa Energía y una alza del 3,4%. El Banco Superviel subió 6,7%. Registró un alza Telecom, 4,1%. Transportadora Gas del Sur con una suba del 3,8%. Tenaris no tuvo cambios en Nueva York. Ternium arriba 0,5%. Y para finalizar, los papeles de YPF allí en los Estados Unidos
cerraron en alza, 2,9%. Vamos a compartir a continuación lo que ha sucedido con las principales empresas tecnológicas que también operan en los Estados Unidos en el día de hoy. Vemos que Disney cayó 0,6%, Amazon y una suba del 0,2%. Subieron las acciones de Microsoft 1%, exactamente el mismo porcentaje AT&T. En el caso de Apple, sus acciones hoy cayeron 1,1%, Meta y una alza del 0,1%. Nvidia subió 0,1%, los papeles de Netflix exactamente igual, 0,1% arriba. Google en alza 0,2%, Zoom con caída del 1,5%. Caída para Tesla 2,2%, Coinbase también registró una baja del 0,9%. Y en el caso de Nubank, el banco digital operó en alza en sus acciones de hoy en los Estados Unidos, un 0,3%. Hace instantes nos estábamos refiriendo, Ornella, al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y hay una noticia que, al menos para el Banco Central Europeo y para la propia Unión Europea, es alentadora en función de las proyecciones que hay sobre la inflación. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea en su momento, ante una suba importante de los precios luego de la pandemia, la salida de la pandemia, se trazaron como objetivo alcanzar el 2% anual de inflación. Estados Unidos ha quedado muy cerca en su último guarismo, 2,3%. Europa también va en ese camino, pero sobre todo las proyecciones que hace la propia Unión Europea es que este año no solo va a alcanzar ese 2% de inflación, sino incluso lo va a perforar y va a estar en el orden del 1,7% cuando termine el 2025. Sí, se habla de que se ralentizará, está vinculado esto a los precios del consumo, pero hacen una proyección teniendo en cuenta el impacto que pueden llegar a generar los aranceles que impuso el presidente de los Estados Unidos. Digo que puede llegar a generar porque recordemos que están pausados para con la Unión Europea por 90 días. Expira en los próximos días igual. Exactamente, están en plenas negociaciones, sí, claro, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea. La lógica de esta ecuación es, si hay precios más altos de los productos, probablemente caiga el consumo. Si cae el consumo, es difícil que los precios puedan seguir subiendo, porque van a inevitablemente alguien tener que ceder. Aquellos que han elevado los precios o absorben parte del costo que significan los más altos aranceles o directamente no venden. Y si no venden, bueno, tendrán que bajar de alguna manera los costos de esos productos, lo cual interpreta la Unión Europea que eso va a impactar en una reducción de la inflación. El encuentro que tuvo el comisario que está vinculado, ¿no?, al comercio allí en el bloque europeo con los representantes de comercio de los Estados Unidos, lo que sucedió la semana pasada, fue un encuentro mucho mejor, ¿no?, de lo esperado. Lo calificaron como un encuentro positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió la primera vez allí en Washington, donde no habían quedado las cosas demasiado claras. Por eso da a entender que el camino es bueno en estas negociaciones arancelarias que mantiene Estados Unidos con el bloque europeo. Esta es una semana donde, a partir de hoy lunes, se van a conocer varios indicadores de las economías de los países del continente americano, puntualmente en Sudamérica. Argentina está dentro de esos países, se va a conocer, por ejemplo, el nivel de actividad, la actividad económica en Argentina, pero hoy se conoció este mismo dato de Brasil. Es un dato importante el que se supo en la jornada de este lunes, porque había una proyección del crecimiento de la economía brasileña medida al mes de marzo del 0,4%. Sin embargo, hoy se encontraron con que el dato fue muchísimo mejor, fue el doble. Creció un 0,8%, lo que vuelve a poner sobre la mesa una discusión sobre qué hacer con la tasa de interés. Brasil, el Banco Central de Brasil, viene de subir la tasa de referencia y la economía ha respondido muy bien, demasiado bien, les diría, en cuanto a lo que se esperaba y lo que terminó concretándose, que es este 0,8% de suba de la actividad. Por eso se habla de un desafío, ¿no? Un desafío en distintos aspectos, económico, político, bueno, eso entrelazado, teniendo en cuenta que superó las expectativas. Con el anterior presidente del Banco Central de Brasil, Lula, mantenía algo así como hace Trump con Jerome Powell, el titular de la Fed, una
puja porque Lula le decía hay que bajar la tasa de interés para dinamizar la economía. Y el Banco Central de Brasil, que en eso se ha caracterizado históricamente por sostener su independencia, más allá de que pueda haber un presidente más cercano o más lejano al presidente del Poder Ejecutivo de turno, finalmente tomó toda la decisión contraria. El presidente nuevo del Banco Central brasileño, que es mucho más cercano a Lula, sin embargo, cuando tuvo que tomar la decisión de subir la tasa, la subió. Por eso esto que vos planteabas. Ahora hay un desafío. Si la economía está sólida, ¿por qué no pensar en bajar la tasa una vez más? Vamos a compartir los datos del petróleo, del Brent en primer lugar. Lo estamos viendo en pantalla, el mercado de referencia europeo 0,12% arriba, el precio del barril $65.49. Veamos este mismo guarismo, pero en el mercado de referencia de Texas, el WTI, que hoy también ha subido un 0,35%, $62.71 su cotización. El valor del oro, lo compartimos en pantalla, $3.232, registró un alza del 1,41%. Y veamos, para cerrar este recorrido por los datos económicos más importantes del mundo y de la Argentina, el valor del Bitcoin, que mírenlo al Bitcoin, trepando a $105.598, una suba promedio del 1,29%.